aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, os digo, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre, que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a los vuestros, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Como os explicaba ayer, el mandato moral de Cristo tiene que ser entendido en un contexto de continuidad con la enseñanza del Antiguo Testamento, porque debido al pecado de nuestros primeros padres, al pecado de soberbia, ellos se rebelan contra Dios y por lo tanto rompen ese equilibrio en el que fueron creados, esa justicia original en la que el ser humano sentía solo atracción hacia lo bueno, lo bello y lo perfecto que se identifica con Dios, queda roto mediante el pecado de la soberbia. Y Dios, que es misericordioso, se da a conocer al pueblo de Israel para ir reconduciendo el corazón del hombre. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel descubre que solo hay un único Dios, que ese Dios es el Todopoderoso y que ese Dios Todopoderoso es Salvador. Y por lo tanto aprende a que Dios tiene derechos y el pueblo tiene deberes. Y por lo tanto Dios, que es nuestro Señor, ejerce ese señorío sobre nosotros. El Nuevo Testamento, que es la plenificación o culmen de esa revelación de Dios a los hombres, está centrado en la persona de Cristo, que nos revela que ese Dios, que es el Todopoderoso, también es Padre. Nos revela que ese Dios no es un Dios que vive en soledad, sino que vive en Trinidad. Es un único Dios, pero son tres personas divinas, y que su esencia es el amor. El hombre creado a su imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, tiene que vivir también esa vocación de sentirse llamado a amar y ser amado. En este contexto, la enseñanza moral de Cristo nos enseña, por tanto, a amar como Cristo nos ama a nosotros. A veces utilizamos las palabras y las sacamos de contexto. Recuerdo cuando el Papa Francisco, volviendo de uno de sus viajes apostólicos, le hacen una pregunta sobre cuál es el tratamiento que hay que darle a las personas que tienen inclinación o sienten inclinación hacia el mismo sexo. Y él dijo: si una persona quiere encontrarse con Cristo, lucha por seguir al Señor, ¿quién soy yo para juzgarle? De ahí muchos dedujeron que no pasaba nada por cometer el pecado de tener relaciones con personas del mismo sexo. Francisco no dijo eso, ni mucho menos, pero algunos quisieron entender de sus palabras eso. Hoy Cristo dice unas palabras que han sido tergiversadas en muchas ocasiones. Amad a vuestros enemigos. Amad a tus enemigos no significa que valga todo. No significa que no pasa nada porque tu enemigo te haga daño. Nunca ha dicho eso Cristo. Aquí hay muchos padres. Hoy celebramos, de hecho, las bodas de plata de Nacho y de Teresa, que tienen hijos, y que porque aman a sus hijos les educan, les enseñan a distinguir el bien del mal. Si uno no ama, a lo mejor no se implica en la educación de los suyos, que nazcan como salvajes y hagan después lo que quieran. Pero como tú les amas, les enseñas a distinguir el bien del mal. Y el día de mañana, cuando sean adultos, harán lo que quieran, pero si tienen una conciencia recta, podrán volver al buen camino, podrán saber que se han equivocado, no viven en la tiniebla, no viven en el error. ¿Qué es amar a tus enemigos? Primero, amar a tus enemigos es desear lo mejor
para esas personas. ¿Y qué es lo mejor para una persona que está en el error? Que vuelva al buen camino. Amar a tu enemigo no significa decirle, tranquilo, sigue robando, que no pasa nada. Oiga, que no. O siga usted matando, asesinando, que no pasa nada. O las personas que a veces, mujeres que abortan porque no sienten el apoyo de la sociedad ni de sus familias. Oiga, siga usted abortando, que no pasa nada. Eso no es amar. Porque si tú le dices eso, lo que estás haciendo es quererle mal a esa persona. Porque le amas, le tienes que enseñar el camino que le lleva a la salvación, a la verdadera libertad y por lo tanto a la felicidad. ¿Cómo tendrás que hacer para enseñarle ese camino? Es otra cosa. Jesús nos enseña que tenemos que rezar por los que nos han hecho daño. ¿Por qué tenemos que rezar? Porque cuando uno pide por el que le ha hecho daño, pide lo mejor para esa persona, que el Señor le toque el corazón, que el Señor, que es el Dios de la historia, pueda tocarles el corazón para que cambien de vida, que el Señor, que se sirve de las personas como instrumentos buenos para hacer el bien, logre que alguien tenga una palabra que toque su corazón y que esa persona se dé cuenta del error que ha cometido o del pecado que está cometiendo. Por eso amar no significa decir que todo vale. Amar es buscar el bien de la otra persona, darle lo que necesita para ser verdaderamente libre y por lo tanto para encontrar la salvación. Y cuando tú rezas por la persona que te ha hecho daño, cuando tú pides por el que te ha hecho daño, por tu enemigo, se produce en tu corazón el nacimiento de la misericordia, más pronto, más tarde. Cuando tú rezas, en lugar de tener odio, lo que tienes es misericordia, porque estás pidiendo algo bueno por esa persona. No estás dejando salir de tu corazón el odio, la sed de venganza, ese ojo por ojo y diente por diente que vivían los antiguos. Por eso Cristo nos enseña que amar es el camino que nos lleva a la libertad, a la felicidad, a la salvación. Y que amar no significa decir que todo vale, sino que significa buscar el bien del otro. Aunque por ello tengas que sacrificarte, perdonándole, dándole una nueva oportunidad, rezando por él. Cristo es el modelo que tenemos que seguir. ¿Y qué hizo el Señor por todos nosotros? Murió en la cruz para salvarnos. Iluminó nuestra conciencia, enseñándonos a distinguir el bien del mal. Nos perdonó hasta 70 veces 7. Y ese es el camino que tenemos que seguir. Pero no tergiversando las palabras de Cristo, no dándoles un sentido que no es el sentido que el Señor le dio. Cuando sorprenden a la mujer que había sido sorprendida en adulterio y quieren apedrearla, el Señor le dice a los ancianos que había alrededor de ella, el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y, como todos tenían pecado, se fueron escabullendo de los mayores hacia los menores. Y al final el Señor le dice a la mujer sorprendida en adulterio, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno a morir, que era lo que querían hacer aquellos que querían lanzarle piedras. Anda, vete en adelante, no peques más, no vaya a ser que te ocurra una cosa peor. Por lo tanto, pidamos al Señor que vivamos el camino de la misericordia, pero de la misericordia verdadera, que implica compadecerse del extravío de los otros, que implica dar gracias a Dios porque yo tengo la luz de la verdad que es Cristo que ilumina mi vida, y rezar por ellos porque deseo lo mejor para ellos, y hacer lo que de verdad es mejor para las personas, perdonándoles, pero también conduciéndoles al camino de la salvación. Eso es misericordia, y no lo que desgraciadamente algunos predican hoy en día, ese todo vale, que Cristo no lo dijo porque no es la verdad. El pecado nos esclaviza y genera una herida profundísima en nuestro corazón, pero también en nuestra vida y por lo tanto en la sociedad. Por eso hay estructuras de pecado. Luchemos contra ellas a base de misericordia, de rezar por nuestros enemigos, de querer lo mejor para ellos. Eso es amarles. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos en pie.